Bueno, fundamentalmente, digamos, la masacre de Tlatelolco, que es el punto más alto de un ciclo de movilizaciones muy importante, se inserta en un macro contexto muy relevante para el momento. Primero, el auge de la Guerra Fría, o sea, el enfrentamiento de las dos alternativas de mundo que se proponían de un lado y al otro del Atlántico, y por otro lado, el declive, si se quiere, de los años dorados del capitalismo, ¿sí? Entonces, en ese contexto de crisis, de reconversión, de lucha de alternativas, una cierta cantidad de sujetos históricos, ¿sí? Los estudiantes, los obreros, los campesinos, surgieron al fuego de esas disputas, y específicamente en esos años y previamente también se han sucedido una cierta cantidad de radicalizaciones, de procesos de radicalización, entre ellos está el Mayo francés del 68, del mismo año, y fundamentalmente la Revolución cubana del 59, que inspiran, si se quiere, las acciones radicales de los distintos movimientos que en ese momento estaban en emergencia, en contra de formas autoritarias, en el caso mexicano, pero también latinoamericano en general, de formas autoritarias de los estados nacionales, de las desigualdades sociales y del recrudecimiento crítico del capitalismo en aquel entonces, ¿sí? Dentro de ese contexto, los estudiantes mexicanos ya desde varias décadas para atrás se encontraban movilizándose en distintas escalas, con distinta intensidad y en diversas ciudades y en diversas universidades, por supuesto, en función de esta intromisión del Estado y sus lógicas en las universidades, tendientes a apagar esa rebeldía, o sea, a reprimirlos en tanto que sujeto particular, es decir, preocupado por las dinámicas propias universitarias, asignadas por los principios de la Reforma de Córdoba, que en ese año tenían 50 años, pero además fundamentalmente por su inscripción dentro de un contexto de lucha general. Entonces, eso era, digamos, en términos generales, lo que motiva, si se quiere, la lucha de los estudiantes, que en ese año en especial se replica en ciudades como Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, entre otras, Puebla, y en distintas universidades, por supuesto en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Colegio de México, entre muchas otras, que empiezan a movilizarse justamente con un punto cúlmine de la intromisión del Estado en las universidades, que trataba de aplacar, digamos, esos, ¿cómo se llama? Esas luchas. Bueno, básicamente lo que, en términos estatales, lo que ocurría entre los años 60 y 70, en el marco de esta conflictividad tan importante alrededor del mundo, era la cristalización de formas estatales, burocrático-autoritarias, parafraseando a O'Donnell, a partir de las cuales el Estado concebía que la forma de salvar los principios de Dios, patria y hogar en ese momento estaban asentadas específicamente en el uso de la violencia, ¿sí? Una crisis hegemónica del momento y en el uso de la violencia. En ese contexto interpretativo, además, donde Estados Unidos y la CIA tenían mucho que ver con las dinámicas de violencia que se suscitaban en la región, el 2 de octubre se sucede, o sea, hay un nuevo ciclo de movilización simultáneo en México, y especialmente en una de las plazas, lo que hay muchas versiones, digamos, circulando al respecto, ¿no? Que empezó uno, que empezó el otro, pero más allá de quién empezó, el asunto está en quién detenta el monopolio de la fuerza física y cómo lo ejerce. Y además de la forma en que se ejerció. Porque en ese momento, en ese día, en esa movilización en la Plaza de las Tres Culturas, el ejército mexicano disparó directamente a sangre fría a la gente que estaba movilizada en la plaza. De hecho, se habla, entre las estimaciones, todavía no se tiene muy en cuenta cuántas personas murieron, pero se habla de entre 200, 300 y hasta 1500 personas de esa masacre. Eso fue finalmente lo que termina desarticulando, a partir del terror, gran parte del movimiento que se había suscitado años anteriores. Bueno, después de Tlatelolco, hubieron una cierta cantidad de impactos, si se quiere, en la forma de organización y concepción del movimiento estudiantil en América Latina. Pero hay básicamente en ese momento tres cuestiones fundamentales de manera general y que van a cristalizar de distintas formas en cada país, según la tradición del movimiento estudiantil en cada país, que son básicamente la radicalización, las nuevas formas de articulación
y, digamos, la manera a partir de la cual los estudiantes concebían los principios de Córdoba, ¿no? Lo que decíamos hace un rato. Entonces, reinterpretación, radicalización y nuevas formas de articulación. Radicalización en el sentido de, digamos, un nuevo empujón para tomar la iniciativa y apelar a repertorios, digamos, más violentos para dar respuesta a los conflictos de aquella época. Rearticulación en este sentido, ¿no? Como los estudiantes o el estudiantado sale de una lógica particularizada y se empodera en una disputa generalizada, ¿no? Es decir, en función de la construcción de las naciones en un sentido democrático, popular, etc. Y la otra es la resignificación de los principios liberales de Córdoba, una actualización democrática de los principios liberales y republicanos que en su momento cristalizaron en aquella reforma. Y esa resignificación de los principios de Córdoba implicó, digamos, la posibilidad de que los movimientos estudiantiles en la región entendieran que, digamos, la universidad en cuanto tal no sería democrática, no sería cogobernada, sino se encontraba dentro de un contexto democrático, dentro de sociedades democráticas igualitarias en términos de acceso y demás cuestiones. Eso en términos generales, Tlatelolco marcó muy fuerte a los movimientos estudiantiles y esas nociones aún continúan, y hoy en día Tlatelolco, digamos, este es un año muy especial por todas estas cuestiones, ¿no? 50 años de Tlatelolco, 50 años del Mayo, 100 años de la reforma de Córdoba, digamos, están, si se quiere, haciendo mella no solamente por lo que significaron, sino por el contexto en donde nos encontramos. ¿Sí? Una restauración de gobiernos neoliberales con, digamos, formas autoritarias que muchos compañeros coinciden en que, y compañeras coinciden en que pone en riesgo no solamente la democracia, sino también el Estado de Derecho. De manera tal de que hoy la universidad tiene que volver a pensar si tiene que volver a luchar por cuestiones como el cogobierno, por cuestiones como la defensa de la democracia, la defensa del Estado de Derecho, además de encargarse de cuestiones como la redistribución de la riqueza, la construcción de sociedades igualitarias y además una cierta cantidad de demandas y resignificaciones en puja que están reordenando nuestras sociedades en clave sexogenérica fundamentalmente. Claro. Muchos éxitos en esta nueva etapa. Es muy importante que en todos nuestros países se sucedan medios alternativos de comunicación popular y que creen los sentidos necesarios para construir sociedades más democráticas. Así que les recomiendo a todos y a todas que vean y sigan Política con Manzanas, porque ahí van a tener un manejo de la política sencillo pero sabroso.